que puedan presentarse a nivel de los músculos, la fuerza muscular como tal y las alteraciones de la fuerza muscular. Esos son los parámetros de los cuales vamos a hablar en la clase del día de hoy. Empecemos con la coordinación. ¿Qué podemos decir respecto a la coordinación? ¿Qué es la capacidad que tiene nuestro organismo para poder, la capacidad que tiene el sistema nervioso para poder realizar distintos tipos de movimientos con distintos grupos musculares al mismo tiempo sin perder el equilibrio? Un ejemplo típico para poder ejemplificar lo que es la coordinación sería el baile, el acto de bailar. Tenemos como conocimiento diversos tipos de ritmos, ¿no? A ver, algo que todos conocemos, el ritmo de la morenada o el ritmo de los caporales. Cada uno de ellos tiene distintos movimientos que se debe hacer con el organismo, distintos tipos de movimientos, desde lo que es la cabeza, el tórax, las extremidades. Cada uno de ellos a cierta velocidad, con cierto número de pasos, con cierto número de movimientos, para que una persona pueda realizar estos bailes de manera adecuada. Tiene que practicar y seguir practicando, porque como se dice, la práctica es el maestro. Mientras mayor sea el tiempo que uno vaya practicando cómo realizar este tipo de movimientos, lo va a hacer de una manera más correcta. Para que una persona pueda bailar cualquier tipo de ritmo, es necesario la coordinación entre músculos flexores y músculos extensores. Para hacer un determinado paso de baile, cierto grupo de músculos tiene que contraerse y otro grupo de músculos, los contrarios, tienen que relajarse. Y luego, en el siguiente movimiento, serán otros los grupos musculares que se relajen y serán otros los grupos musculares que se contraigan. Esta coordinación de movimientos entre músculos flexores y extensores tiene que ir de la mano con la acción o con la función de la vista para determinar dónde estamos, dónde está nuestro cuerpo, del oído para poder escuchar los acordes de la música. Tenemos una coordinación entre múltiples segmentos corporales, donde también está incluido el sistema cardiovascular, porque al ser movimientos musculares bastante precisos, se necesita mayor concentración de oxígeno, mayor llegada de nutrientes. Eso aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, puede aumentar la presión arterial de una manera leve. Pero todo esto sucede en cuestión de segundos, milisegundos, que son los que el cuerpo necesita para poder realizar un paso de baile. Y estamos hablando de un paso de baile, o sea, un movimiento para un baile. Ahora imagínate que tienes que bailar lo que dura una canción estándar, lo que escuchan en Spotify, unos 3 minutos y medio. Un paso de baile que dura 1 a 2 segundos necesita contracción y relajación de múltiples grupos musculares, decenas de músculos que se contraen al mismo tiempo, músculos de la columna, músculos de las extremidades, decenas de músculos que se relajan también de la columna, también de las extremidades, solo para hacer un paso de baile de 1 a 2 segundos. Ahora imagínate bailar toda una canción, unos 3 minutos. ¿Cuánto movimiento se necesita? ¿Cuánta coordinación se necesita? Ahora imagínate que no vas a bailar 3 minutos, que vas a bailar durante por lo menos 3 a 4 horas, que es lo que dura, por ejemplo, la entrada en el Carnaval de Oruro, que es lo que dura la entrada aquí en el Gran Poder. Es un lapso de tiempo bastante amplio donde el cuerpo tiene que estar entrenado para relajar cierto grupo de músculos y contraer otro grupo de músculos al mismo tiempo.
Esta coordinación, entonces, vamos a conceptualizarla como la capacidad para realizar movimientos voluntarios precisos, muy precisos y con seguridad. Es la capacidad de poder organizar y sincronizar movimientos del cuerpo de manera eficiente, precisa y armoniosa, con el objetivo de ejecutar una acción voluntaria o automática. Nuevamente, el ejemplo típico para determinar lo que es la coordinación, tenemos al baile. Pero también acá abajo tenemos otro ejemplo, otra figura, que nos muestra la coordinación, por ejemplo, para poder realizar movimientos bastante precisos, como es de estos niños de pasar a través de estos aros de colores. Otro movimiento de coordinación que podríamos ejemplificar una actividad, llamémosle rutinaria, cocinar. Si es que a ti te gusta cocinar, como a mí me gusta, tienes que, con algo tan sencillo como freír un huevo. ¿Qué tenemos que hacer para freír un huevo? Primero, tener el huevo. En segundo lugar, tener dónde freírlo, que sería una sartén. Tercero, tener el elemento combustible, que sería el aceite donde se va a freír el huevo. Y luego tener una fuente de calor, que puede ser una cocina, ¿no? La hornalla de una cocina. A ver, piensa en estos movimientos tan rutinarios como son prender la hornalla de la cocina, acomodar la sartén en una posición adecuada, agarrar el huevo, golpearla contra una superficie sólida con la fuerza precisa y necesaria como para no romper el huevo. Simplemente golpearlo para debilitar la cáscara, poder abrirlo y vaciar el contenido dentro de la sartén. Esos son movimientos muy, pero muy precisos. Son movimientos de mucha complejidad, algunos movimientos groseros, como agarrar una sartén, y otros movimientos muy finos, como el romper un huevo. Otro ejemplo, también con la cocina, repostería. El medir adecuadamente las medidas de la harina, del azúcar, del polvo de hornear, que colocar solo la clara del huevo, ¿no? Romper un huevo y solo poner las claras, evitando que las yemas entren a esa preparación. El hacer el batido correspondiente de todos estos componentes y luego el vaciado a un molde. Todos esos son movimientos muy precisos, son movimientos muy finos, para lo cual, igual que en el baile, ciertos grupos musculares tienen que contraerse mientras otros grupos musculares se relajan. Estos movimientos los aprendemos, no nacemos con el conocimiento de cómo bailar, no nacemos con el conocimiento de cómo realizar actividad física, no nacemos con el conocimiento de qué movimientos hacer para el acto de cocinar. Así que todo esto se aprende, se va aprendiendo, y mientras a menor edad se comience con el aprendizaje de estos movimientos, mayor será la eficacia con la cual podamos realizarlos posteriormente. Para poder realizar esta coordinación de movimientos tenemos un elemento a nivel del sistema nervioso central que se convierte en el punto principal para el control de la coordinación, que viene a ser el cerebelo. Para poder realizar movimientos coordinados, requisitos que se requieren: una adecuada combinación de movimientos voluntarios, un correcto equilibrio. Otra vez volvamos al ejemplo del baile. Para bailar, por ejemplo, caporales, un baile bastante movido, con saltos, vueltas y demás. ¿Qué hacer para no caerte? Tienes que dar una vuelta mientras saltas. Necesitas un correcto equilibrio, y el equilibrio se coordina entre lo que es el oído interno con los conductos semicirculares y también con el cerebelo. Y lo que ya habíamos hablado hace un momento,
para poder realizar correctamente estos movimientos de coordinación, como un requisito indispensable, la capacidad de poder realizar un movimiento con un segmento corporal, con la contracción de ciertos grupos musculares, mientras otros grupos musculares se relajan. Eso es una acción que podemos, no que podemos, que realizamos diariamente, caminar, subir gradas, correr, practicar algún deporte, inclusive el simple hecho de que estés sentado en un sillón agarrando un control para el PlayStation o el Xbox, un videojuego, la coordinación que tienes que realizar en los dedos para el manejo de los botones y las palancas que tiene el control del videojuego. Se requiere coordinación. ¿Cómo vamos a evaluar esta coordinación? Tenemos 3 tipos de pruebas. Una, movimientos alternantes rápidos. La maniobra de índice, nariz, talón, rodilla. Y la maniobra de Romberg. Esta maniobra de Romberg ya la habíamos visto previamente, inclusive con una de sus compañeras habíamos dado el ejemplo durante la clase en universidad. A ver, vamos a ver estas otras maniobras. Las maniobras de poder evaluar lo que es el movimiento. A ver, escuchemos. Esos son movimientos opuestos, ¿no es cierto?, que identifica los trastornos de la diadococinesia. De nuevo. Pero hazlo bien. Cortado. Con la otra. Bien. Haz esto. Son movimientos opuestos que en el cerebroso están alterados y que en él están conservados. En la otra. Eso, de acuerdo. Lo que acabamos de ver son pruebas para poder evaluar la coordinación de movimientos. Han escuchado al médico que está realizando el examen, habla de movimientos opuestos, ¿no? El movimiento tan simple como ese de girar la mano, como si estuviéramos colocando o sacando un foco, y el movimiento de tocar la palma y el dorso de la mano de manera opuesta, un movimiento con un lado, un movimiento con el otro lado, primero con una mano y luego realizar el movimiento con la otra mano. Este primer video que hemos observado nos muestra lo que se llama la prueba de diadococinesia, que es la prueba para poder evaluar coordinación de movimientos. Vamos a ver este otro video. A ver, pongámosle atención. Diadococinesia es la capacidad de realizar movimientos rápidos, repetidos y alternados. Las pruebas de diadococinesia pueden evaluar tanto el habla como los miembros superiores. Oralmente se puede evaluar con los fonemas pa, 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 ta, 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 pa, ta, ca, y también haciendo movimientos de supinación y pronación. La disdiadococinesia es la imposibilidad de realizar movimientos rápidos alternantes a consecuencia de una lesión cerebral que afecta el tiempo, velocidad y aceleración en los movimientos normales. Se evalúa el cerebelo. Bien. A ver, sigamos avanzando. A estas pruebas que hemos observado en este momento se llaman pruebas de diadococinesia. Ya son las pruebas para evaluar lo que es la coordinación de movimientos. Cuando estos movimientos se ven alterados y no hay la capacidad de poder realizarlos, a esta alteración se conoce como disdiadococinesia. A ver, vamos a ver estos otros videos. A ver.
Lo que han visto con este paciente es que puede realizar esos movimientos alternantes opuestos, pero en algún momento le falla la coordinación. ¿Se han fijado? Se equivoca. En algún momento se equivoca, no es algo muy llamativo, pero este paciente ya no tiene una coordinación correcta. Y a esta alteración de la coordinación de movimientos se conoce como disdiadococinesia. A ver, acá tenemos otro ejemplo, veamos este otro video. Lo más rápido que se pueda. Lo más rápido. Ok. Bueno. A ver, comparen las manos de la doctora que está evaluando, que son las de la izquierda, que realiza el movimiento alternante de golpear la palma y el dorso de la mano de manera rápida y sin equivocarse, con el movimiento que realiza esta paciente, donde tratando de imitar ese movimiento, en algún momento se equivoca. A ver, volvamos a ver. Lo más rápido que se pueda. Lo más rápido. Ok. Bueno. A esta alteración del movimiento o de la coordinación de movimiento se llama disdiadococinesia, donde el principal factor patológico es la lesión a nivel del cerebelo. Vamos a realizar la prueba de... A ver. Aquí tenemos otros videos que nos van a mostrar algo similar. La prueba dedo-nariz. Movimientos alternantes tocando la punta de la nariz de manera alternante con los dedos índices. Algo sencillo de poder realizar para una persona que tiene el sistema nervioso central conservado. Ahora veamos el otro video. Doña Luis, vamos a realizar la prueba de coordinación índice-nariz. Esta consiste que usted se va a tocar con su dedo índice la punta de la nariz y luego me va a tocar a mí mi dedo índice. Lo vamos a realizar por 4 veces. Primero con la mano derecha y luego con la mano izquierda. Entonces vamos a iniciar. Entonces, con su mano derecha y con su dedo índice se va a tocar la punta de la nariz y mi dedo índice. Entonces, por favor, vamos a hacerlo 4 veces. Bueno, ya. Hagamos otra. Listo. Ahora vamos con la mano izquierda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La última, listo. Esa es otra variante de esta técnica que se llama, o de esta maniobra que se llama la prueba índice-nariz o dedo-nariz. Ambos videos nos muestran a pacientes que tienen la capacidad de poder realizar los movimientos de manera coordinada. Ahora, a ver, vamos a ver alteraciones de estas. Con su dedo índice. A ver, perdón, nos hemos salido un ratito. Con su dedo índice. Bueno, tenemos un pequeño inconveniente para poner una pantalla completa, pero lo vamos a realizar de esta manera. Va a topar el dedo índice y luego se va a topar la punta de la nariz.
Con su dedo índice va a topar el dedo índice y luego se va a topar la punta de la nariz. Bien, ¿se han fijado la diferencia que existe entre la prueba sana de un paciente sano y de estos pacientes que tienen alteración? Le pide que ponga la tapa al bolígrafo. Okay, good. And I'm going to hold the cap out here. You can put the pen on. Okay. And the other side, same thing. Go ahead and put the cap on the pen. Good. And now just go from the tip of your nose to the tip of the pen, back and forth. And I'm going to move the pen. Okay. Good. Other hand. Good. Bueno, con estos videos que hemos observado en los primeros videos, hemos logrado evaluar a un paciente sano, donde la prueba índice nariz se podía realizar de manera normal, sin ninguna alteración, pero ya posteriormente los siguientes videos nos han mostrado alteraciones de esta capacidad, donde la persona perdía por completo esta capacidad de poder tocarse adecuadamente la nariz y luego el dedo del médico explorador. Lo hacen con duda, lo hacen con inconsistencia. En uno de los videos, inclusive la mano temblando porque no podía llegar adecuadamente al punto donde quería llegar. A todas estas alteraciones, a todos estos videos donde hemos visto estas alteraciones, podemos denominarlos videos con disdiadococinesia. Esa es la palabra, disdiadococinesia. La pérdida de la capacidad para poder realizar movimientos coordinados. También para poder evaluar la coordinación podemos realizar la maniobra de Romberg. Ya hemos ejemplificado esta maniobra en clases, donde a la persona se le pide que esté en posición de pie, con punta de pie y talones juntos, que extienda los brazos, que cierre los ojos y en esa posición mantener el equilibrio. Le hacemos un pequeño empujoncito de un lado al otro, de adelante hacia atrás y forzando, ¿no? Forzando la pérdida de equilibrio. Una persona que está sana puede conservar el equilibrio de una manera favorable. Pero una persona que ya ha perdido la coordinación difícilmente se va a mantener en la posición en la cual está siendo evaluada y va a haber tendencia a caerse. Otro punto que vamos a evaluar luego de la coordinación, la posición corporal. En la posición corporal vamos a evaluar a la persona en reposo y en movimiento. Cuando la persona en reposo adopta una posición de sus extremidades o de sus segmentos corporales de manera fuera del usual, de manera normal, esto ya nos indica que hay alguna patología de tipo neurológica. Fíjense la imagen de este niño. Está sentado en una silla, pero ¿qué llama la atención de su postura? Las manos, bueno, en sí, las extremidades superiores. Tiene los codos flexionados, los antebrazos muy pegados al tórax, muñecas flexionadas y los dedos también flexionados. Es una posición que están adoptando sus extremidades superiores de manera continua, de manera rutinaria, de manera permanente. Tenemos flexión permanente de codos, muñecas y de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas típicas de la parálisis cerebral infantil, de la PCI.
Parálisis cerebral infantil. Luego vamos a evaluar movimientos involuntarios. Nuestros movimientos siempre son de manera voluntaria. ¿Quieres cruzar la calle? Lo haces de manera voluntaria. Sabes que tienes que colocar un pie delante del otro, flexionando y luego extendiendo las rodillas. Cuando quieres echarte en la cama, primero te sientas en la cama, luego acomodas el tronco sobre la superficie de la cama, pones tu cabeza en la almohada y finalmente extiendes las extremidades inferiores. Eso lo haces de manera voluntaria. La presencia de movimientos involuntarios, vulgarmente conocidos como tics, movimientos de tics nerviosos, ya pueden ser señal de un deterioro a nivel neurológico. Pero tenemos estos tipos de movimientos. Estos son todos los tipos de movimientos involuntarios que son los que tenemos que ir a evaluar y buscar en el caso de un paciente que tenga alguna patología de tipo neurológico. Temblor. ¿Cuáles son las características clínicas? Oscilaciones rítmicas irregulares de una parte del cuerpo, como el temblor que se presenta en el Parkinson, en el hipertiroidismo, en los pacientes con síndrome de ansiedad o por el uso de ciertos fármacos. Haciendo un paréntesis, como siempre les digo, me da miedo preguntarles, pero espero que hayan llevado, no sé si todavía se han llevado lo que es en farmacología los broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores hay uno que es el más conocido de los inhaladores que se usa para el tratamiento del asma, el salbutamol. Muy bueno, buenísimo como broncodilatador, pero personalmente yo no lo utilizo. No receto salbutamol a mis pacientes porque justamente como uno de sus efectos colaterales tiene el temblor. Los pacientes tiemblan como si fueran hojas, todo el tiempo están temblando y es una situación bastante molestosa que a muchos de mis pacientes los ha obligado a abandonar el tratamiento. Es por eso que el doctor Torrico no usa salbutamol para el tratamiento del asma. Yo uso una alternativa que es el salmeterol, un fármaco también inhalador, broncodilatador de muy buena acción, pero que tiene mínimos efectos colaterales. Bueno, volviendo al tema, otros movimientos involuntarios, la corea, movimientos bruscos, irregulares, rápidos, de distintos grupos musculares. Son movimientos que el paciente no los hace a propósito, pero donde se mueven diversos grupos musculares. Puede ser toda la extremidad superior, toda la extremidad inferior, todos los músculos del cuello o de la cabeza. En neurología hay dos enfermedades bastante comunes. La más conocida, la corea de Huntington. Tenemos la corea reumática y como efectos secundarios también a diversos grupos de fármacos. La atetosis, movimientos lentos, movimientos sinuosos, característica, movimientos de torsión. Es como si los brazos estuvieran girando, se estuvieran dando la vuelta. Tanto las manos como los pies realizan este tipo de movimientos lentos como si estuvieran girando. Imagínense en este momento que extiendan su mano y vayan girando hacia la derecha o hacia la izquierda, como queriendo abrir la perilla de una puerta, pero de manera involuntaria. Este movimiento se llama atetosis. ¿En qué patología se presenta? Por lesión de los ganglios basales de la base del cerebro y en diversos tipos de parálisis cerebral. Distonía, contracciones musculares sostenidas que provocan posturas anormales. Diversos grupos musculares tienen una contracción involuntaria, pero continua, permanente, no deja de contraerse. No un músculo, toda una serie de músculos. Puede ser igual, todos los músculos de la extremidad superior que nos va a producir posturas completamente patológicas. No son las posturas normales que una persona sana realizaría en su diario vivir, sino posturas anormales.
¿En qué causas o en qué patología se puede presentar esta alteración? En las distonías primarias, diversos tipos de enfermedades neurológicas como procesos degenerativos o en cuadros infecciosos, también por uso de fármacos, pero del grupo de los neurolépticos. Otros movimientos involuntarios, las mioclonías. Las mioclonías son esos movimientos que se presentan en las contracciones de la epilepsia. Sacudidas musculares súbitas, breves y rápidas. Ejemplo, la epilepsia o en alteraciones encefálicas secundarias a insuficiencia renal en una patología que se llama encefalopatía urémica, típica de los pacientes que ya están en etapa de diálisis con enfermedad renal crónica, o la que se presenta en los cirróticos, que se denomina encefalopatía hepática. Aquí están los tics. No había sido el único movimiento involuntario, como ven, pero son los más conocidos. Movimientos o sonidos repetitivos, estereotipados, parcialmente controlables, ¿no? Las personas, por ejemplo, que permanentemente elevan las cejas cuando están hablando, o que se van tocando una parte de la cara mientras hablan, es de manera involuntaria, el paciente ni se da cuenta que lo está haciendo, es un movimiento tan rutinario que para ellos es completamente normal. Como dice, parcialmente controlables, porque la persona puede llegar a, o si le dices que está haciendo un movimiento raro, la persona se da cuenta y deja de hacerlo. Causas una enfermedad que se llama el síndrome de Tourette y personas que andan con un estado de estrés bastante marcado. Movimientos de hemibalismo. Son movimientos amplios, violentos, de gran intensidad, donde no se mueve un músculo o solo un grupo muscular. Generalmente se mueve gran parte del cuerpo. Aquí estamos mencionando un hemicuerpo. Toda una mitad del cuerpo se mueve de manera involuntaria con movimientos muy amplios y violentos. Esta lesión se presenta típicamente en las patologías que comprometen a los núcleos subtalámicos. Fasciculaciones, lo que conocemos como, por ejemplo, el movimiento de fasciculación del párpado superior, que se mueve de manera involuntaria, ¿no? El párpado superior, que se abre y se cierra. Esa es una fasciculación. Contracción visible de pequeños grupos musculares, sin movimiento articular. No hay movimiento de articulaciones como en los anteriores. Acá solamente son movimientos musculares de pequeños grupos. Por ejemplo, las neuropatías periféricas, neuropatía diabética, neuropatía herpética o en la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que llega a comprometer a la médula espinal. Estas dos listas que hemos dado de los movimientos involuntarios son las que se presentan en mayor número, con mayor número de casos en los pacientes con algún tipo de patología de orden neurológico. Siguiente punto a ser evaluado: alteraciones musculares. Los músculos tienen un grosor, tienen un diámetro establecido. Esto está determinado por la cantidad de fibras musculares y el grosor de estas fibras musculares, a lo cual llamamos masa muscular. Esta masa muscular puede estar muy desarrollada, como por ejemplo en personas que hacen actividad física, que hacen levantamiento de pesas, que van al gimnasio, ¿no? A hacer diversos tipos de ejercicios de actividad física con diversos grupos musculares para aumentar su volumen. Como a situaciones patológicas podemos encontrar la disminución de la masa muscular, a la cual vamos a denominar atrofia o hipotrofia muscular, que se conceptualiza como la disminución del tamaño de las fibras musculares. Todo lo contrario a lo que pasa en un gimnasta o en un paciente que hace deporte. En ellos, su masa muscular está muy desarrollada. Acá en la atrofia o hipotrofia muscular, estos grupos musculares están muy disminuidos, disminuyeron de una manera importante de tamaño.
Causas: inmovilización prolongada. Ejemplo típico: paciente que sufre fractura de algún hueso de extremidades inferiores. Póngale, se fractura el fémur. Va a estar inmovilizado con yeso durante 6 semanas. No se mueve o se mueve muy poco. Cuando le retiran el yeso, el lado sano está más desarrollado y el lado enfermo, al cual le han sacado el yeso, está flaquito, con un volumen muy disminuido, por falta de uso. Hay un viejo dicho médico que indica: músculo que no se usa, músculo que se atrofia. El ejemplo es el que acabo de darles. Ahí está el desuso, ¿no? La falta de utilización de ese músculo. Envejecimiento. Por el paso de los años, pasados ya los 60 años, de una manera ya fisiológica, la persona de tercera edad va perdiendo masa muscular. Es por eso que las personas de tercera edad, los ancianitos, los abuelitos, ya se tornan flaquitos. Les ve sus bracitos, sus piernitas, son bien delgaditos. Simplemente por el paso de los años, por el envejecimiento, perdieron masa muscular, a lo cual se llama sarcopenia. Y ese es el término para este tipo de alteración. Otras causas para la atrofia muscular: enfermedades neurológicas o estados de desnutrición severa. La sarcopenia: pérdida progresiva de masa y fuerza muscular relacionada simplemente con la edad. Al perder masa muscular, la persona pierde fuerza, de tal manera que hasta movilizarse, hasta el caminar, se puede tornar bastante difícil porque no hay fuerza para moverse, lo cual se asocia a caídas. Estas personas no pueden permanecer, no pueden conservar el equilibrio, se caen permanentemente, lo cual pone en riesgo su integridad ósea, riesgo de fracturas. Está asociada también a fragilidad de tejidos y pérdida de autonomía. O sea, estas personas, en última instancia, con sarcopenia, no pueden desarrollar sus actividades solas. Necesitan obligatoriamente de alguien que les ayude hasta levantarse de la cama. Otra situación que puede producir disminución de la masa muscular: la caquexia. La pérdida de la masa muscular conjuntamente con la grasa muscular en situaciones como la desnutrición severa, pero también en enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca, el cáncer y EPOC. Aquí tenemos atrofia muscular. Fíjense en esta imagen. A ver, síganme. Imagen de la izquierda. Tenemos 2 extremidades inferiores, 2 piernas. La del lado derecho está normal. El diámetro es normal. En cambio, el lado izquierdo está más flaquito, más delgadito. ¿Qué podemos indicar acá desde el punto de vista semiológico? Que hay atrofia muscular de extremidad inferior, de la pierna izquierda. En la imagen que está al lado, de igual manera, el lado izquierdo es el que está sano y el lado derecho más delgadito, más flaquito, con lo cual concluimos en la presencia de atrofia muscular. La imagen inferior nos muestra una persona ya de tercera edad con disminución del grosor y del volumen de sus músculos, a lo cual denominamos sarcopenia. La alteración contraria es el aumento de la masa muscular, hipertrofia muscular, que vamos a conceptualizarla como el aumento de tamaño de fibras musculares por el entrenamiento, por el ejercicio continuo, como en una actividad física de un deportista o de alguien que va al gimnasio de manera continua. O también por estímulo hormonal, el uso de los famosos anabólicos en los gimnasios, ¿no? O suplementos, diversos tipos de suplementos, en teoría nutricionales, que hacen que aumente la masa muscular. Puede ser fisiológica esta hipertrofia con el ejercicio, es completamente normal, o patológica por el uso de esteroides o por la acromegalia. ¿Se acuerdan de la acromegalia? Hemos visto en el primer tema del hito 3. Existe también una variante que se llama pseudohipertrofia.
donde hay un aumento aparente del volumen del músculo, pero no es el músculo el que creció o el que aumentó de volumen. Es por acumulación de grasa. Acumulación de grasa o excesiva acumulación de tejido fibroso. No estamos hablando de las personas gorditas u obesas. Existe una patología que se llama la distrofia muscular de Duchenne, donde el paciente parece un gimnasta que hace ejercicio todos los días, pero al revisar la masa muscular, no es la masa muscular la que aumenta, sino por acumulación de tejido lipídico. Acá tenemos a un ejemplo de hipertrofia muscular ya exagerada, ¿no? Muy exagerada, de una persona que tiene un desarrollo muy exagerado y hasta podemos decir patológico de los grupos musculares que vemos del tórax, del abdomen y sobre todo de las extremidades superiores. Y la imagen de la derecha, la imagen inferior, nos muestra a un niño pequeño donde se tiene la distrofia muscular de Duchenne. Miren, aparentemente las piernas, fíjense la parte que está inmediatamente por debajo del hueco popliteo. Las piernas están extremadamente desarrolladas, parecen piernas de un futbolista que hace ejercicio todos los días. Pero no es el músculo el que ha desarrollado, se está presentando esta situación desde el punto de vista de la inspección, simplemente por acumulación de grasa. Otro punto que, lo vamos a hablar ahora, lo voy a volver a repetir en nuestra siguiente clase, lo que es el tono muscular. ¿Por qué quiero hacer hincapié y énfasis en este punto? Porque lamentablemente el estudiante no llega a comprender adecuadamente qué es el tono muscular y llega un momento en que está en el internado y de manera errónea diagnostica hipotonía muscular cuando la situación es completamente distinta. ¿Qué es el tono? Tono muscular. Podemos definirla como un estado de contracción permanente que tienen todos nuestros músculos, inclusive cuando están en reposo. Cuando tú estás durmiendo y estás completamente inmóvil, tus músculos están contraídos. Tienen un cierto grado de contracción muscular. A este nivel de contracción parcial de los músculos en reposo se denomina tono muscular. Es un estado de semicontracción permanente. El tono muscular está controlado por el sistema nervioso central conjuntamente con el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, para que exista alteración del tono muscular, como es la hipotonía, tiene que haber lesión de nervios. Cuando estoy con los estudiantes del internado en el hospital, se interna un paciente, la última vez era un paciente masculino de aproximadamente unos 70 años, flaquito, ¿no? Pero por sarcopenia. Se le veía las piernas bien delgaditas y flaquitas. Y cuando el interno me presenta el caso y da lectura a su historia clínica, me indican el examen físico de extremidades inferiores, tono y trofismo disminuidos. Estaba en lo correcto con el trofismo, ¿no? Con la hipotrofia de músculos. Era un músculo que eran varios músculos que estaban disminuidos de volumen por la edad. Pero erróneamente me dijo hipotonía muscular, tono disminuido. Es que piensan que cuando está la pierna flaquita, el antebrazo flaquito, el muslo flaquito, ha disminuido tanto el tono como el trofismo. Y eso es falso. Solo disminuyó el trofismo, el volumen del músculo. Para que disminuya el tono muscular tiene que haber lesión de algún nervio, tiene que haber lesión neurológica. Así que no cometan el error de lanzar el término de hipotonía muscular simplemente por ver un brazo o una pierna muy delgaditos. Recuerden que tiene que haber siempre una lesión de tipo neurológica.
El tono muscular nos permite mantener la postura. Ahorita estás, no sé, sentado, estás echado, estás de pie, no sé en qué posición estarás, pero para mantener tu postura, aunque estés sentado y no estés moviendo un solo músculo, los músculos que se están permitiendo estar en posición de sentado están en contracción parcial. A esto denominamos tono muscular. El tono muscular se evalúa mediante la resistencia pasiva al movimiento. Ahora vamos a ver eso posteriormente. La disminución del tono muscular denominamos hipotonía. Un paciente que tiene hipotonía muscular tiene flacidez en las extremidades, es como una muñeca de trapo. Ahí está, esa es la comparación correcta para esta situación. Es como una muñeca de trapo. Movimiento excesivo de articulaciones, movimiento excesivo de segmentos de extremidades, debilidad muscular muy marcada, flacidez muy marcada en las extremidades y con los reflejos osteotendinosos disminuidos o inclusive ausentes. Causas para la presencia de hipotonía muscular, lesiones del sistema nervioso central, lo que les decía hace un momento. Para que exista hipotonía, no vamos a determinar solamente por la presencia de una pierna o un brazo flaquitos. Tiene que haber lesión de alguna parte del sistema nervioso central. Una causa común, la parálisis cerebral infantil. Otra causa también frecuente para la hipotonía, pacientes con síndrome de Down, con miopatías congénitas. Miopatía es enfermedad del músculo. Miopatías congénitas como una enfermedad que van a estudiar el próximo semestre en materia de reumatología que se llama dermatomiositis. O finalmente lesiones a nivel de la médula espinal o lesiones a nivel de las vértebras, lo que llamamos lesiones radiculares. Así se presenta un paciente con hipotonía. A ver, para los que, no sé si alguno de ustedes tendrá hijitos pequeños, será mamá, será papá, pero han debido ver algún bebé, tal vez sobrino, sobrina o alguien en algún momento, un bebé. Los bebés son completamente inquietos, mueven los brazos, mueven las piernas de manera continua, parece que estuvieran jugando a la bicicleta de manera permanente. Pero cuando tienen lesión por parálisis cerebral, se muestran así como la imagen de la izquierda, completamente inmóviles y sus extremidades adoptan una posición simplemente de acuerdo a la gravedad. La imagen de la derecha no es un bebé real, es un muñeco, pero que también nos muestra cómo se presenta la hipotonía, ¿no? Los bracitos colgando, las piernas colgando, no se mueven para nada porque no tienen la capacidad neurológica como para producir la contracción de los músculos correspondientes. Por el contrario, la hipertonía es el aumento del tono muscular. Esta contracción parcial o semipermanente que tienen los músculos se presenta de una manera exagerada. Hay diversos tipos, hay 3 tipos en sí. 1, la espasticidad, aumento del tono dependiente de la velocidad del movimiento. Predomina en flexores y en miembros superiores y extensores de miembros inferiores. El ejemplo, la imagen que les muestro. Tenemos contracción de los músculos flexores de los dedos, contracción de los músculos que están flexionando la muñeca y la mano y la muñeca se mantienen en esa posición que están viendo en la imagen de manera continua. Traten de colocar recta esa mano, va a ser muy difícil, se pone bien duro, se pone espástico, como si se hubiera endurecido esa articulación, de difícil movimiento. Se produce por lesión de la vía piramidal. Y las causas para esto, las lesiones por accidente cerebrovascular, con accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, donde se presenta hemiplegia o hemiparesia. Estos conceptos ya los hemos visto en la semiología de las extremidades, si se acuerdan. Hemiparesia es la parálisis parcial
de extremidades inferiores, perdón, parálisis parcial de una mitad del cuerpo, por eso es hemi, parálisis parcial de la mitad del cuerpo, y hemiplegia, parálisis total. La causa para esto, la famosa embolia, que es el accidente cerebrovascular isquémico, o la hemorragia cerebral, que es el accidente cerebrovascular hemorrágico. La segunda variante de la hipertonía, la rigidez. Aumento del tono de manera constante, pero no dependiendo de la velocidad del movimiento. La imagen que estamos viendo es de un niño pequeño donde aumentó el tono de los músculos de las manitos. Eso lo obliga a mantener los dedos flexionados de manera permanente de las dos manitos. Tratar de abrir esos deditos va a ser muy difícil, a pesar de que nosotros tengamos 100 veces más fuerza que el bebé, va a ser muy difícil porque el tono de sus músculos, el tono de los nervios, perdón, está tan aumentado que tratar de vencer la flexión de los dedos va a ser muy difícil. La rigidez se produce por lesión de la vía extrapiramidal. Un ejemplo típico en adultos, la enfermedad de Parkinson. Y finalmente tenemos a la hipertonía. Esta de acá se llama hipertonía con rigidez y esta de acá se llama hipertonía con paratonía o enfermedad de Gegen-Lanting, ya en este nombre tan raro y feo. La paratonía. Aumento permanente del tono muscular con resistencia al movimiento pasivo, que se presenta sobre todo en lesiones de lóbulos frontales y está asociada a enfermedades psiquiátricas como la demencia. Hay una variante en lo que es las enfermedades psiquiátricas donde las personas parecen muñecos de cera. Los pones en una posición y de esa no se mueven. Puedes jugar poniéndole una mano arriba, una mano abajo, una extremidad en un lado o en otro lado y gracias a que el tono muscular está tan, pero tan aumentado, son como muñecos que se quedan en esa posición. Cambiarlos a otra posición es muy difícil, por no decir imposible. De las tres variantes de hipertonía, la paratonía, es más bien la menos frecuente, pero la más severa y cuando se presenta nos indica que hay un daño neurológico o psiquiátrico muy marcado. Otras alteraciones que se pueden presentar en el tono muscular, la distonía, contracciones musculares sostenidas que provocan posturas anormales. Por ejemplo, la tortícolis. Cuando duermes chueco o dormiste en una posición inadecuada, al día siguiente cuando te levantas, tu cabeza está rotada hacia un lado y no puedes mover. Te duele el cuello, es esa parte del cuello, ese lado del cuello. Vulgarmente se conoce como tortícolis. Es un ejemplo de distonía, una contracción muscular sostenida, continua en el tiempo, que está provocando una postura anormal, está provocando una postura patológica de ese segmento del cuerpo. Otra alteración, la miotonía, dificultad para relajar un músculo. Contraes voluntariamente un músculo, pero al tratar de relajarlo se hace muy difícil. El ejemplo para esta alteración, la distrofia miotónica. ¿Cómo podemos evaluar esto? Una manera sencilla, apretón de manos. Para apretar la mano de otra persona, tienes que contraer los músculos de la mano. Es una contracción voluntaria. Pero tratas de abrir la mano y no puedes. No puedes relajar el músculo. Esto por lesión de miotónica por distrofia. A esta dificultad para relajar el músculo después de haber hecho una contracción voluntaria se llama miotonía. Luego vamos a evaluar la fuerza muscular. ¿Qué tan fuerte es una persona para poder realizar cierto tipo de movimientos?
Fuerza es la capacidad de un músculo o de un grupo de músculos para vencer una resistencia, para generar tensión, para generar movimiento y vencer resistencia. La imagen que estamos observando es una persona que está levantando una pesa. Esa pesa tiene un volumen, tiene un peso. Alzarla significa vencer a la gravedad, vencer la resistencia que tiene el peso de ese objeto gracias a la gravedad. Esa es la fuerza muscular, esa capacidad que tenemos de poder vencer la resistencia de un objeto dependiendo de su peso. ¿Cómo vamos a interpretar la situación de la alteración de la fuerza muscular? Cuando se pierde la fuerza muscular, tenemos debilidad muscular, podemos encontrar parálisis de distintos grupos musculares o algunos tipos de alteraciones neurológicas ya más específicas, cuyo origen, cuya etiología va a estar relacionada a la alteración de la fuerza muscular. Para poder evaluar la fuerza muscular, tenemos objetivamente esta escala mundialmente conocida y que tú la tienes que utilizar a partir de hoy día de manera permanente, la vas a utilizar también todos los días en el internado, que se llama la escala de Daniels. En la escala de Daniels va del 0 al 5. 0, ausencia de contracción. Los músculos no se contraen. 1, se contraen, pero no se mueven. O sea, hay contracción muscular, pero ese segmento, la mano, el pie, la pierna, no se mueve. Daniels 2, hay contracción muscular, hay un movimiento mínimo, pero que no logra vencer la gravedad. La escala de Daniels en el grado 3. En el grado 3 tenemos movimiento completo que vence la gravedad. ¿Ya? La persona tiene la capacidad de poder levantar la mano, levantar la pierna, poder caminar, todo eso venciendo la gravedad. El grado 4, movimiento que se puede realizar con resistencia parcial. Y el grado 5, movimiento que se puede realizar con resistencia máxima. Si no me olvido, esto ya hemos ejemplificado en alguna de las clases. No me acuerdo si fue con ustedes o fue el anterior semestre. Pero háganme recuerdo, si no, lo podemos realizar en nuestra siguiente clase en la universidad. Y finalmente veamos alteraciones de la fuerza muscular. Tenemos que conocer y diferenciar correctamente dos conceptos: paresia y plegia. Paresia, parálisis parcial; plegia, parálisis total. Y acá en la lista tenemos a los distintos tipos de alteraciones dependiendo si es una parálisis total o es una parálisis parcial. Tenemos la hemiparesia, parálisis parcial de la mitad del cuerpo, de una mitad izquierda o de una mitad derecha del cuerpo. La hemiplegia, la parálisis total; la hemiparesia, parálisis parcial de la mitad del cuerpo. Paraparesia, parálisis parcial de ambas extremidades inferiores. Paraplegia, parálisis total de ambas extremidades inferiores. En la hemiparesia, en la que está con letras de color rojo, la hemiparesia y la hemiplegia, la lesión neurológica se encuentra en el área motora del hemisferio cerebral contralateral. O sea, si está paralizada la mitad derecha del cuerpo, ¿dónde está la lesión neurológica? En el hemisferio cerebral izquierdo, en el área motora del hemisferio cerebral izquierdo. Para que se presente paraparesia o paraplegia, la lesión ya no está en el cerebro, está en la médula espinal. Para la presencia de paraplegia o paraparesia, las de color lila,
La lesión está a nivel de la médula espinal en el segmento lumbar. Otros conceptos, diparesia o diplegia, parálisis parcial o parálisis total de ambas extremidades superiores. La lesión neurológica también se encuentra en la médula espinal, pero en el segmento cervical. Cuadriparesia o cuadriplegia, parálisis parcial y parálisis total de las 4 extremidades. La lesión también se encuentra a nivel de la médula espinal en su segmento cervical. Y finalmente tenemos a la monoparesia y monoplegia, parálisis parcial o parálisis total de una extremidad superior. De una extremidad. Si es extremidad superior, la lesión está en el plexo braquial. Si es de la extremidad inferior, la lesión está a nivel del plexo crural. En la monoplegia o en la monoparesia, 3 extremidades están normales, una sola es la que tiene la lesión. Aquí ejemplificamos con figuritas lo que acabo de explicarles. Monoplegia, parálisis total de una extremidad. Paraplegia, parálisis parcial de las 2 extremidades inferiores. Diplegia, parálisis total de las 2 extremidades superiores. Hemiplegia, parálisis total de una mitad del cuerpo. Y cuadriplegia, parálisis total de las 4 extremidades. Esta es la más grave, la más severa, la cuadriplegia, porque el paciente está completamente paralizado del cuello hacia abajo. No mueve extremidades superiores, no mueve extremidades inferiores, no mueve músculos del tórax ni tampoco del abdomen. Todo por debajo del cuello, del segmento cervical, está paralizado. Para evaluar estas alteraciones del movimiento, tenemos a la maniobra de Barré. Podemos realizar la maniobra de Barré en extremidades superiores, donde al paciente simplemente le decimos que extienda los brazos, cierre los ojos y mantenga en esa posición. Si alguna de las extremidades va cayendo involuntariamente, es maniobra de Barré positiva y nos indica que hay lesión neurológica que está impidiendo la conservación del movimiento. La otra variante es para extremidades inferiores. Como ven, paciente en decúbito ventral, se le pide que eleve las piernas y que las mantenga en esa posición. Si alguna de las piernas va cayendo involuntariamente, es una maniobra de Barré para extremidades inferiores positiva que también nos indica lesión de tipo neurológica. Y finalmente tenemos a la maniobra de Mingazzini. En la maniobra de Mingazzini, el paciente está echado en decúbito ventral, cadera 90 grados, rodilla 90 grados. Se le pide que en esa posición mantenga las 2 piernas arriba. Si alguna de las piernas va cayendo de manera involuntaria, se considera maniobra de Mingazzini positiva, que también nos indica lesión neurológica que impide mantener la fuerza muscular. Y esta es una variante que se conoce como maniobra de Mingazzini, pero para extremidades inferiores, similar a la maniobra de Barré. En el lado que está comprometido, toda la extremidad va cayendo involuntariamente con pronación de la mano. La mano va cayendo y va rotando involuntariamente. Estas 2 maniobras, la maniobra de Barré y la maniobra de Mingazzini, son obligatorias a realizar en los pacientes, por ejemplo, que estén con diagnóstico de un traumatismo cráneoencefálico o sobre todo de un accidente cerebrovascular, para determinar si existe lesión en el área motora que está impidiendo el movimiento de las extremidades. Muy bien, chicos, llegamos a la conclusión de la segunda parte de nuestro tema de exploración neurológica. Como les había dicho yo en la universidad, esta parte del examen neurológico es bastante amplio,
hay muchas cosas que evaluar, pero para no olvidarnos, al principio de cada una de las clases tenemos una lista de todos los parámetros que tenemos que investigar en el examen físico para así no olvidarnos de ninguno de ellos. Muy bien, muchachos, antes de concluir, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer respecto a lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, entonces, antes de dar por concluida la clase, para los grupos de prácticas que van a empezar la siguiente semana, es el grupo C. El grupo C1 el lunes, el grupo C2 el martes, ya en los horarios de siempre, como hemos hecho en nuestra primera rotación. Por favor, no se olviden llevar sus hojas de calificación y la hoja de cotejo, cada uno con sus 2 hojitas para poder llenar nuestras listas de asistencia. Ya les repito, C1 el día lunes, C2 el día martes. Muy bien, chicos, muchas gracias a todos. Pasen lindo fin de semana. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Espero ya en la universidad el martes. Hasta luego.